Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, le pega una sacudida a los cimientos de cómo entendemos la economía. Y todo arranca con una pregunta bastante particular. A ver, metámonos de lleno en esto. Y sí, puede que al principio suene un poco raro, pero esta pregunta es el corazón de un debate gigantesco. O sea, ¿la economía es una ciencia que descubre leyes juntando datos, como lo hace la física? ¿O más bien las deduce usando pura lógica, al estilo de la geometría? Y bueno, acá tenemos justo esas dos maneras de ver las cosas. Por un lado está la idea del laboratorio, donde la economía es pura observación, puros datos. Y por el otro, el acertijo lógico, que es un enfoque, bueno, bastante radical, defendido por el economista Ludwig von Mises. Él decía que no, que la verdadera economía se construye con deducción, con pura lógica. Ok, para entender por qué lo de Mises fue tan revolucionario, empecemos por ver la visión que domina hoy, la que casi todo el mundo acepta, la economía como una ciencia que intenta, a toda costa, parecerse a la física. Así es. A ver, muchos economistas vieron el éxito y el prestigio de la física y dijeron, eso es lo que queremos. Así que adoptaron sus métodos. La lógica era bastante simple, ¿no? Para que te tomen en serio, para ser una ciencia dura, la economía tenía que basarse en datos, en observar el mundo real y medirlo todo. Entonces, para que quede claro, repasemos rapidito cómo funciona una ciencia como la física. Bueno, en física, todo se construye sobre teorías. Y ojo, una teoría no es una simple corazonada, ¿eh? Es una explicación súper sólida de cómo funciona el universo, que nace después de muchísimas observaciones y experimentos. Y acá viene lo más importante. Incluso una teoría tan monumental como la relatividad de Einstein es técnicamente provisional. O sea, en teoría, si mañana vemos un cometa que viaja más rápido que la luz, pues adiós teoría de Einstein. Podría pasar. Ninguna teoría en física es una verdad grabada en piedra para siempre. Ok, listo. Ya tenemos clara la idea de una ciencia con teorías que pueden cambiar. Ahora, abróchense los cinturones porque vamos a dar un giro de 180 grados con lo que pensaba Mises. Él sostenía que la economía no se parece nada a la física, que es una ciencia deductiva o, como le gustaba decir a él, a priori. A ver, ¿qué es eso de a priori? Es el concepto filosófico clave de todo esto. Básicamente significa que hay verdades que podemos entender usando solo la cabeza, solo la razón, sin necesidad de salir a mirar el mundo. Es un conocimiento que sale de la lógica interna, no de la experiencia de afuera. Esta cita de Mises lo deja clarísimo. Él le puso un nombre a este tipo de conocimiento, praxeológico. Suena complicado, pero es simplemente la lógica de la acción humana. Él estaba convencido de que las leyes de la economía no se descubren mirando numeritos del mercado. No, se deducen de algo que ya sabemos, de nuestra comprensión interna de lo que significa actuar. Para que se entienda bien esta idea de Mises, comparemos la teoría de un físico con el teorema de un matemático. Pensemos, por ejemplo, en el famoso teorema de Pitágoras. Y esto es fundamental, ¿eh? Una vez que el teorema de Pitágoras se demuestra con pura lógica a partir de las reglas de la geometría, es verdadero para siempre. Punto. Dentro de ese sistema, claro. Da igual cuántos triángulos midamos en el mundo real, ninguna medida va a poder refutarlo. ¿Por qué? Porque su verdad depende de la lógica, no de lo que observamos. Perfecto. Entonces, pongamos estas dos ideas una al lado de la otra, porque es justo en el contraste donde la propuesta de Mises cobra toda su fuerza. Esta tabla lo resume todo de forma genial. Mientras que la física nos da un conocimiento que puede cambiar, basado en datos, la geometría nos da verdades absolutas, basadas en la lógica. La gran pregunta de Mises entonces es, ¿a cuál de las dos se parece la economía? Y él apostó todo a la geometría. Y este es el meollo del asunto. Para Mises, toda la ciencia económica se puede deducir lógicamente de una sola idea, de un solo axioma, que los seres humanos actúan con un propósito. Pensemos en esto, el simple hecho de que elijamos algo ya implica que lo valoramos más que lo que no elegimos, ¿verdad? Eso no es una hipótesis que haya que salir a probar con datos, es una verdad lógica. Y de ahí, de esa semillita, se construye todo el árbol de la economía. Claro, llegados a este punto, es normal que surja una objeción, una crítica bastante común al enfoque de Mises, y es súper importante que la encaremos de frente. Y es una pregunta muy válida, la verdad. Si la economía es pura lógica, ¿no se convierte en un simple juego mental totalmente desconectado de los problemas reales que nos afectan, como, no sé, la inflación o el desempleo? Pues la respuesta de Mises, y lo dice él mismo, es un no rotundo. Él explica que,
Claro que la experiencia del mundo real es fundamental. Pero ojo, no para probar o desmentir las leyes económicas, sirve para otra cosa. Para señalarnos qué problemas son importantes, qué cosas merecen la pena ser analizadas con las herramientas de la lógica económica. Y este esquema muestra su método a la perfección. Primero, se observa un problema del mundo real, por ejemplo, la inflación. Después, se parte de la lógica de la acción humana. Luego, se le suman supuestos del mundo real como que existe el dinero, ¿no? Y finalmente, se deduce una explicación lógica. Así, la lógica y la realidad no están peleadas, trabajan juntas. Y para ir cerrando, vamos a ver algo que es fascinante. Resulta que esta forma de pensar a priori que defendía Mises, en realidad es mucho más común en la economía de lo que uno creería. Incluso la usan quienes lo critican. Pensemos un momento en ideas que se escuchan en cualquier curso básico de economía. Nada es gratis en esta vida, o no existe el almuerzo gratis, la idea de que toda elección tiene un costo, o eso de que la gente toma decisiones en el margen, o sea, comparando un poquito más de esto contra un poquito menos de aquello, o que el comercio voluntario nos beneficia a todos. Estas ideas son básicamente los cimientos de cómo piensa un economista. Y acá viene el giro final. A ver, ¿cómo se prueba con datos que no hay almuerzo gratis? Si lo pensamos bien, es imposible. Simplemente no se puede. No es algo que se descubra en un laboratorio, es una deducción lógica que parte de la idea de que los recursos son escasos y tenemos que elegir. Eso es praxeología. Al final, resulta que incluso los economistas que se ven a sí mismos como físicos, en el fondo, están usando el método de Mises, y quizá ni se dan cuenta. Así que nos quedamos con esta pregunta dando vueltas. Si las ideas más fundamentales de la economía se basan en la lógica y no en los datos, ¿qué significa eso para cómo deberíamos pensar sobre la economía? Reconocer que quizás la economía se parece más a la geometría que a la física, bueno, eso abre un debate enorme y muy profundo sobre qué tan seguros podemos estar de lo que sabemos, y sobre todo, cómo deberíamos usar ese conocimiento para entender el mundo que nos rodea.